Mercedes no lo dudó. O sí, sí, lo venía dudando desde hace mucho tiempo atrás. Pero no dudó que tenía que ser honesta. Honesta primero consigo misma, después con los chicos y honesta con Jota, con su esposo. Ya había quedado muy atrás. Pareciera que hubiese sido en otra vida, cuando se quisieron, viajaron y eran todas risas. Todo había cambiado. Todo, ella misma había cambiado. Y él parecía que no. Ella ya estudió, pero le faltaban días ya para recibir el segundo título en la Católica, como profesor de inglés. Y ya visoraba otro futuro, diferente, y en ese futuro no estaba Jota. Por su lado, José sentía que era el peor momento de su vida. Ya se daba cuenta que las cosas no eran lo mismo. Por cualquier circunstancia, era alguna peleita. Algo contra, y obviamente, cero intimidad. Y empezaron ya a sucederse las peleas, incluso delante de los chicos, de los 3 chicos. Y el 2 de agosto, ella le dijo, Mercedes, le dijo que ya no aguantaba más y que quería el divorcio. Entonces, J, además de aturdido y mudo, abrió grande los ojos. No contestó nada. Y después le envió un mensaje a su amigo íntimo, amigo de los dos, para decirle que no puedo más. No puedo. Esto no puedo. Esto no. Al otro día, preocupado después de recibir este mensaje, con una inquietud y una premonición fea dentro de él, porque ya no le contestaba el teléfono, tampoco Mercedes. Entonces a la mañana fue a la casa de Mercedes, de Jota, en el barrio El Tipal. Ocupaban una de las casas, de las mejores casas del Tipal, no en vano. José Figueroa, conocido como J. Figueroa, era hijo de Eduardo Figueroa, el fundador del Club de Campo El Tipal, que está camino a San Lorenzo, sobre la ruta provincial 28. Uno de los primeros country, o barrios privados, de los años 80 prácticamente, en tierras de lo que eran tierras del campo militar Salta. Y bueno, por una alianza empresaria en la que intervinieron incluso el exgobernador Juan Carlos Romero, se construyeron en esa tierra que fue cedida por el Estado Nacional, comprada por inmobiliaria, un emprendimiento cuya cabeza visible fue el padre de José J. Figueroa. Y era una de las mejores casas. Y en esa casa no había nadie. Cuando fue el amigo quien había recibido ese mensaje, feo mensaje, esto no puedo,
Entonces, nadie le contestó en esa casa. No había nadie. Los chicos sabían que estaban en la escuela, pero J generalmente estaba por las mañanas. Incluso también Mercedes. Si no, de lo contrario, la empleada, algún jardinero, comenzó a averiguar entre los vecinos. Y algunas, sobre todo las empleadas, le dijeron: vimos el auto, no que lo vieron salir, sino vimos el auto, un BMW Taos. Se había puesto de moda en el año 2023. Al fondo del barrio, prácticamente en un salón multiusos, o la zona deportiva, la zona recreativa, si bien toda, por algo se llama Club de Campo, una vista espectacular que tiene esa zona del camino a San Lorenzo. Se divisa la ciudad de Salta, bueno, parte de ella, los cerros del este, los cerros de San Lorenzo, ya prácticamente de la precordillera, y el campo militar General Belgrano, donde se hace la Casa del Zorro. Un sitio privilegiado realmente. Y vio el auto el amigo y se acercó allí. Dijo, pensando tal vez que estaban charlando. Pero cuando llegó, el gesto, la posición del cuerpo le demostró que Mercedes Cabedaras, de 36 años, estaba muerta. Y que José Eduardo J. Figueroa, de 41 años, también lo pareció, con una débil respiración. El viernes 4 de agosto de 2023, José Eduardo Figueroa fue detenido, trasladado al Hospital San Bernardo. Aparentemente se había querido suicidar, cortándose las venas, pero era una herida superficial, no se iba a matar, pero sí debió ser internado. Y luego trasladado a la alcaidía y acusado de femicidio, o sea, homicidio doblemente calificado por el vínculo y presuntamente por la alevosía. En la imagen, para los que pueden verlo mediante YouTube u otros canales, lo vemos a J. Figueroa, foto reciente. Esto sucedió en 2023, perdón. Y Mercedes Cabedaras. Precisamente en donde vivían. El abogado de J. Figueroa es Carlos Casabella Dávalos. Y él desde el comienzo, es un estudio jurídico muy importante, trata grandes casos. Recordemos que J es abogado. Si bien casi nada trabajaba en un estudio jurídico, pero no tenía casos salientes, pero sí trabajaba de ello. Bueno, él desde el comienzo argumentó primero, allí lo tenemos, la foto del defensor Juan Casabella Dávalos. Desde el comienzo, el defensor, este abogado, justificó, primero dijo que J estaba deprimido, tanto que solicitó la prisión domiciliaria
por riesgo de suicidio. Se pidió y se realizó una junta médica, psicológica, psiquiátrica, continuó detenido. Continúa pidiendo la prisión domiciliaria, objetó también al tribunal, a la jueza, contradiciendo a la misma fiscal, Mónica Poma primero, posteriormente la actual María Luján Sodero Calvet. Argumentando concretamente, objetando la sentencia primaria de la jueza que ordenaba la detención y por femicidio, el homicidio doblemente calificado. Y pidió el per saltum. Per saltum significa que directamente pase a la Corte de Justicia de la Nación, primero de la provincia y después de la Nación, de lo contrario. Este es algo inédito. Y adelantó en su momento Juan Casabela Dávalos. Primero habló, esto lo escribí en Norte Social, primero habló de un homicidio en legítima defensa. O sea que J había sido atacado por su mujer, dijo que era muy fuerte, y que luego él tuvo que reaccionar. Contó también que todo esto había sucedido la noche del jueves 3 de agosto del 2023. La autopsia en este sentido es clave. Mercedes Cabedaras murió por asfixia mixta. Esto es falta de oxígeno, falta de aire. No le entró aire a los pulmones. Y obviamente desapareció el suministro vital para el corazón y para el cerebro. Mixta porque fue estrangulada. Para estrangular a alguien hay que utilizar las dos manos, cerrando las vías respiratorias. E incluso mixta porque fueron tapadas su nariz y la boca. O sea, la mujer totalmente sofocada. Además, en el cuerpo se comprobaron 41 lesiones. Moretones, cachetadas, golpes severos, traumatismos de cráneo. Digamos que un poco es un eufemismo. Es elegante decir un poco. 41 lesiones en legítima defensa. Imposible. Pero era lo que planteó el abogado defensor Juan Casabela Dávalos. Esto fue objetado obviamente por los abogados de la querella, Jorge Ovejero y Carlos Oliver. En representación de los padres de la familia. Mercedes Cabedaras procede de una familia actualmente residente en Metán. Una familia de clase media, a lo mejor con cierta diferencia, porque la familia de J es de un alto poderío económico y una fuerte preponderancia social, con todos sus contactos, capital político en definitiva. Los abogados de la querella, Oliver y Ovejero, rechazaron totalmente esto. Y ahora viene la cuestión, que es la semana anterior, en realidad esto comenzó hace aproximadamente unas 3 semanas, cuando el tribunal al cual se objeta todos los procedimientos, digamos como que va objetando, es derecho de la defensa, por supuesto, tiene un defendido. Y le corresponde en la defensa poner todas las consideraciones, porque tengamos en cuenta, femicidio significa prisión perpetua. A los 41 años significa que está preso hasta que se muere prácticamente J. Figueroa.
la familia de él, obviamente, que va a hacer todo lo posible, no en decir, si es cierto, tenemos un asesino, tenemos un femicida, tiene que reconocer su culpa. No, va a hacer todo lo posible para que se salga en libertad, o que se le reduzca lo máximo posible. Y este es el argumento que se presentó, además de presentar una serie de objeciones al procesamiento, lo que dice la fiscal María Luján Sodero Calvet, lo que presentan los abogados de la querella. Hace 3 semanas, ante el juez Longarte, se presentó nuevamente el pedido de prisión domiciliaria, en este caso por una fractura de tobillo que le hacía imposible continuar preso, por el cuadro depresivo que tiene y la posibilidad de suicidio. Y acá vienen las objeciones, porque los abogados de la querella dicen que no se les notifica a ellos, pero para no caer en esto que sería muy engorroso explicarlo, son los en términos procesales legítimos, pero que forman parte de la técnica judicial, que para quien no lo conoce es sumamente aburrido. La semana anterior, hace muy poquito, la defensa introduce a un perito de parte. Es un perito de accidente, accidentológico se le dice, en derecho penal, en medicina forense, en psicología forense. Se trata de Enrique Prueger. Es neuquino. Y alguien se preguntará, ¿y quién es este hombre? ¿Qué hace? Él, entre los casos más descollantes, hay uno que es clave. El caso de la muerte de Carlos Menem Jr., el hijo del expresidente Carlos Saúl Menem. Este perito, Enrique Prueger, fundamenta que esto fue un homicidio, no como se dijo anteriormente, en legítima defensa, sino por emoción violenta, que es una figura penal tanto para la inimputabilidad, artículo 34 del Código Penal de la Nación Argentina, como para descender la pena, para aligerar la pena, artículo 81 del Código Penal, significa ni más ni menos que de una perpetua pasar, en caso de homicidio por emoción violenta, a 3 años de prisión. Con los 2 años que ya lleva preso, significaría que J sale libre, si esto se concede, sale libre mañana. Queda en libertad mañana. Acaba en las consideraciones ya, obviamente, no del tribunal, sino de lo que pensemos nosotros. Y en este sentido, es válido dar algunos rasgos de qué hablamos cuando hablamos de emoción violenta. Vamos a decirlo en forma textual. ¿Cuál es la definición que lo da el artículo 34 del Código Penal? Pero es importante que lo tengamos en cuenta. No son punibles, o sea, no pueden ser condenados a la máxima condena. Inimputabilidad corresponde para la emoción violenta el que no haya podido en el momento del hecho, homicidio, por insuficiencia de sus facultades mentales, alteraciones morbosas, desajuste emocional, inconsciencia, falta de razonamiento y capacidades intelectuales, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Vemos que esto es netamente, prácticamente psicológico, está dentro de la mente de las personas, y ahí la dificultad para decir, ¿y cuándo hay emoción violenta?
Esto ha generado prácticamente desde principios de siglo una gran polémica que se resolvió, lo consagró, fíjese usted, una samba emblemática del folclore salteño, la López Pereira, que se narra ni más ni menos que un femicidio. La López Pereira narra un femicidio. Y fue el regalo, yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, y se debe precisamente a que un hombre la mató a su mujer. El tema es que esto originó lo que se llamó en su momento, principios del siglo XIX, hasta prácticamente 2012, los crímenes pasionales. O sea, el hombre que por celos, por infidelidad, porque la ve a su mujer en la cama con otro hombre, o porque la descubre que sale con otro hombre, la mata. Al considerarse que era un crimen pasional, el paraguas era la emoción violenta. Sin embargo, en el año 2012, la ley 26.791, 2012, reiteramos, se da a conocer lo que se llama la ley de violencia de género. Todo homicidio practicado por un hombre hacia una mujer es femicidio y queda afuera la emoción violenta. Y deja de hablarse de crimen pasional. No se mata por amor o por desamor. Esto es lo que dice la ley. En definitiva, no lo dice entre comillas. La emoción violenta, entonces, como decíamos, hay que comprobarla en términos psicológicos y psiquiátricos. Hay que meterse en la mente de ese criminal para comprobarla, para que un tribunal, en vez de cadena perpetua, por la edad de Figueroa significa preso hasta que muera, o hasta los que salga mañana, porque por el tiempo transcurrido en el procesamiento. Es una cuestión de causa y efecto, que el estado psicológico significa que ante una noticia recibida, algo que ha visto, haya resultado en, como dijo luego ante la jueza, no sé lo que pasó, me nuble. Esto va a desencadenó un pedido de reconstrucción del homicidio pedido por Juan Casabela Dávalos, la defensa. ¿Qué es la reconstrucción? Que se sigan los pasos de acuerdo a lo que dice el acusado J. Figueroa. Se opone la fiscal, se opone la defensa. El objetivo, remarcamos, es que J. Figueroa, quien las pruebas lo dicen, haya matado a su esposa, Mercedes Cabedaras, madre de 3 hijos, en su casa, y en el jacuzzi de la casa del Club de Campo del Tipal, y luego trasladada y puesta en el auto. La condena perpetua. Lo que pide la defensa, que salga mañana.